Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a trabajar con lo que es el aprendizaje significativo desde la propuesta de Ausubel. Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Qué podemos entender por aprendizaje desde esta propuesta teórica? Bueno, pues se puede entender el aprendizaje como el conjunto de conocimientos y experiencias que van modificando nuestras estructuras cognitivas y que se manifiestan a partir de una conducta observable. El aprendizaje significativo se da cuando la nueva información se encuentra con un concepto relevante o preexistente en nuestra mente, en nuestro cerebrito, siempre y cuando la estructura cognitiva cuente pues con conceptos claros. En algunas ocasiones los estudiantes no tienen ideas previas adecuadas o están basadas en mitos comunes o en lo que les dicen en casa. Entonces, ahí no podemos anclar un nuevo aprendizaje significativo, sino que empezamos con un proceso de aprendizaje y posteriormente lo vamos haciendo más significativo con el paso de las clases o de los procesos. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje significativos según la teoría de Ausubel? Bueno, pues tenemos el aprendizaje de representaciones y el más básico, consiste en la atribución de dar significado a diferentes símbolos. Por ejemplo, nosotros podemos dar el símbolo de H2O y que sabemos que significa agua a partir de esta representación. Posteriormente, vamos a tener el aprendizaje de conceptos. Se adquiere por dos procesos. La formación por medio de la experiencia directa, por ejemplo, el agua puede ser sólida, líquida y gaseosa, los estados, ¿no? Pero cuando la asimilamos por la ampliación del vocabulario, podemos decir, el agua es una sustancia químicamente que su fórmula es H2O, es decir, una molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno enlazadas covalentemente a un átomo de oxígeno. Y este aprendizaje de conceptos puede haber una subordinación de aprendizaje para crear el aprendizaje por proposiciones. Y este aprendizaje por proposiciones es como una unidad de razonamiento que se expresa con un contenido semántico, en cual es susceptible a ser verdadero o falso. Por ejemplo, el agua pura tiene un pH neutro de 7, lo que significa que no es ácida ni básica. Entonces aquí tenemos la asimilación, pues puede darse entre el aprendizaje de conceptos por una subordinación a un aprendizaje de proposiciones. Ahora bien, el concepto de asimilación se va a referir a la interacción entre el nuevo material y la información preexistente en nuestra estructura cognitiva. ¿Para qué? Pues para formar redes neuronales, estructuras cognitivas y dar como resultado una nueva estructura cognitiva. ¿En dónde? Pues en nuestra mente. ¿Cuáles son los tipos de asimilación que observa Ausubel? Bueno, el primero es las formas de aprendizaje por asimilación. Tenemos el aprendizaje subordinado cuando existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura cognitiva ya existente o preexistente. En el aprendizaje subordinado existen dos tipos, el derivativo, que ocurre cuando el material es entendido como un ejemplo específico de un concepto ya existente. Ejemplo, una piedra en el suelo se encuentra en un estado de reposo hasta que Juan la patea. El correlativo es cuando un nuevo concepto es aprendido y es integrado por sus subsumidores. En ejemplo, la fuerza neta es, y tenemos la fórmula. Bien, un aprendizaje supraordinario ocurre cuando la nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas específicas que ya han sido establecidas en el aprendizaje subordinado. Casi siempre se presentan por un razonamiento inductivo, en donde los viejos conceptos se subordinan a un nuevo concepto, representados como un proceso supraordinario, por ejemplo, el principio de Pascal. Y el aprendizaje combinatorio, pues la información se relaciona de manera general con toda la estructura cognitiva, implica el análisis y la diferenciación, en ocasiones la generalización y la sistematización, por ejemplo, el centro de gravedad.
Entonces, teniendo eso en cuenta, pues podemos decir que el concepto de fuerza neta va a ser un nuevo concepto que es aprendido y es integrado por sus sumidores. Podemos decir que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Mientras que cuando subordinamos en lo supraordinario, pues podemos decir, principio de Pascal, pues hay conceptos que considerar para comprender el principio de Pascal, por ejemplo, la presión, el fluido, el equilibrio, el líquido, la hidráulica, la atmósfera, la fuerza, etcétera. Y cuando nosotros estamos hablando de centro de gravedad, pues para ello yo ya tengo que conocer pues el centro de masa, el centro geométrico, la fuerza, el peso, el vértice, el campo gravitatorio uniforme, el producto vectorial, el despeje, la regla de signos, el baricentro, las teorías de Bruno, Kepler, Newton, el concepto de gravedad, la centrizoide, la trigonometría, la geometría, el equilibrio, etcétera. Y aquí también lo podemos subordinar por áreas como arquitectura, escultura, estética, comprensión de fórmulas, anatomía, botánica, aritmética, etc. Bien, ¿cómo se refleja en el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje? Pues bueno, imaginemos que está Sinaí. Y Sinaí tiene pues este conflicto cognitivo que ya veíamos en clases anteriores de matemáticas, ¿no? Cuando se conoce algo nuevo que no se adapta a una unidad cognitiva previa, pues surge lo que llamamos el conflicto cognitivo que ya habíamos visto en clases anteriores. A eso, pues, va produciendo un desequilibrio cognitivo entre lo que ya conocemos y la nueva información. Y para ello, pues, se requiere investigación, práctica, repaso, etcétera. Y en la investigación, en la práctica y en el repaso, pues viene un proceso que se llama andamiaje con la teoría de Vygotsky, que también ya vimos. Y este andamiaje se puede dar por la interacción con el docente o compañeros de clase, los libros, los videos, etcétera. Teniendo esto en cuenta, pues todo, dice Vygotsky, todo está conformado Ausubel dice, está conformado por el lenguaje, que es el elemento clave en el aprendizaje significativo. Bien, entonces decíamos que está aquí Sinaí con este conflicto cognitivo. Y bueno, pues ya vimos que lo que sabe y lo desconoce. Cuando lo apropia, si nosotros apropiamos los conceptos, entonces surge el acomodamiento. Y ese acomodamiento se da a partir de la motivación intrínseca, que nace de la necesidad de resolver, pues, ese estado de desequilibrio. Bien, en ese estado de desequilibrio, cuando el significado conceptual anterior permite construir significados más complejos o no conocido con anterioridad, se va a dar el aprendizaje significativo. Entonces, todo este proceso mental es el que hace los estudiantes para el aprendizaje significativo. Bien, teniendo todo esto en consideración de las teorías que ya hemos visto, aunada con la de Ausubel, bueno, pues tenemos que el lenguaje, lo podemos definir, todos estos procesos cognitivos se logran gracias a la capacidad de la complejidad del lenguaje para construir e interpretar el mundo en el que vivimos. Algunas estrategias e instrumentos para trabajar el aprendizaje significativo en clase pueden ser organizadores gráficos complejos, mapas conceptuales, hexagrama, mapa mental. Algunas estrategias de enseñanza pueden ser tareas integradoras, aprendizaje basado en investigación, aprendizaje basado en la experimentación y un proyecto integrador. Estrategias de aprendizaje también puede ser la redacción de ensayos académicos o filosóficos, la redacción de reflexiones, un comentario crítico, la creación de un protocolo, el cartel científico y el artículo científico. Y bueno, pues hasta aquí llegaría por hoy la clase de aprendizaje significativo. Que tengan una excelente tarde. Gracias.